NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Agradecemos especialmente al doctor Horacio Rodríguez, que tanto tiempo nos ha brindado afectuosamente su mensaje, siempre esperanzador, siempre tranquilizador, siempre realista respecto de la pandemia. Bueno, a propósito de su situación personal, hoy nos atiende desde otro lugar, cosa que le agradecemos mucho, porque nos interesa también conocer alguna otra información que tenga que ver con lo que puede venir en lo que se llama la nueva cepa, la virulencia o no que pueda tener, y su mirada respecto de la realidad actual con la impronta de la vacuna que está comenzando, la vacunación que está comenzando. Horacio, gracias por atendernos, te mando un abrazo a la distancia, espero que hayas tenido buenas vacaciones. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, como siempre, un gusto, un placer estar también acá con Claudia, y bueno, como te dije siempre, hemos abatallado esta pandemia desde el lugar que teníamos que hacer como ciudadanos de Navarro, donde se venía un enemigo que era el verdadero enemigo, que era el virus, y la verdad que todos desde un lugar han hecho lo posible y lo imposible para que hoy Navarro vaya atravesando, por lo menos en esta primera etapa, y esperemos que sea la final y no haya ningún tipo de rebrote, de una manera satisfactoria, que tiene que ver con el trabajo mancomunado y en equipo, donde todos fuimos partícipes y entendimos que había un solo enemigo, que era el litio. Así que uno siempre destacaba y decía que lo que había que hacer es dejar quizás las mezquindades de lado, las diferencias que pudiese haber en su momento, y que una vez que se atravesaran esas situaciones, bueno, comenzar a hacer lo que uno habitualmente hacía. Desde ese lugar, creo que satisfactoriamente estamos bien. Hoy tenemos mucha más información sobre el virus que antes no la teníamos. Uno, por lo que vamos viendo, por los adelantos y la ciencia que siempre nos sorprende de manera muy satisfactoria. Segundo, porque ya tenemos herramientas para poder combatirla. Tres, porque hay una necesidad imperiosa por terminar con esto, porque ha generado no solo daño en las personas a nivel familiar por la muerte de algún ser querido, sino ha dejado muchas secuelas a nivel de educación, muchas secuelas a nivel psicológico y emocional. Por lo tanto, es imperioso terminar con esto. Esperemos que en esta segunda etapa realmente se trabaje mancomunadamente y podamos volver a ser lo que quisimos ser, pero no pudimos, como digo yo, un poco ahí medio nostálgico, pero se va a dar si hacemos las cosas como corresponde, ¿no? ¿Cómo ves esto de la posible segunda, de la nueva ola, de la segunda ola, de la nueva cepa, del rebrote? No sé por dónde empezaríamos a ubicarlo. Mira, los virus tienen una posibilidad, como el virus de la gripe, que tiene una virtud entre ellos, que es de subsistir, y para subsistir, como pasa en cualquier reino animal y también biológico, se recicla para no poder ser combativo y poder subsistir, como te repito. Entonces, así como la gripe, todos los años hay que generar una nueva vacuna. Lo que uno sospechaba y veía y los científicos temían es que se vayan mutando estas cepas original, generando dos cosas que tendríamos problemas, y por eso el apuro en la vacunación, ¿no? Que la vacuna siga siendo efectiva, que hasta ahora por suerte lo es, que no baje la eficacia, que por ahora por suerte tampoco está sucediendo, pero que si sigue mutando, el problema se suscita en dos cosas. Uno, qué capacidad de dañar puede llegar a tener, donde, por ejemplo, el virus que se detectó acá en la Argentina, como el virus del Río de Janeiro, que son los dos de Brasil, y el virus Amazonas, que viene de Brasil, esas no mostraron una gran diferencia a la hora de lo que es la mortalidad o la parte infecciosa. Pero la que sí también ya se demostró que está en la Argentina y que está en otros lados generando una situación preocupante es la del Reino Unido, que es así, ha demostrado que ha sido un poco más agresiva, y también lo que demuestra es que también está queriendo como generar alguna cierta situación con respecto a la vacuna que genera que haya algún tipo de resistencia. Eso es lo más temido. Esas tres cepas hoy están comprobados que está circulando en nuestro país. Siempre es algo retroactivo, ¿no? Porque este corte que se hizo fue desde noviembre
hasta principios de febrero, pero que por suerte, a ver, el verano fue un gran motivador de poder tener, estar en el espacio libre y no generar una meseta como estamos viendo. ¿Cuál es la preocupación? Primero, ¿qué cantidad de gente va a estar vacunada? Dependiendo de eso, van a venir las épocas de encerrarnos lamentablemente de nuevo, y ahí es donde realmente se va a ver si realmente nos va a pasar lo que le pasó a Europa, o esto ha perdido ya fuerza y fortaleza y estaremos ya en el inicio de lo que es el final de esta pandemia, que va a culminar cuando la gente se vacune como corresponde, ¿no? ¿Vos estás pensando que vamos a llegar en un punto en el cual vamos a tener que cerrar nuevamente? Yo no sé si vamos a cerrar, yo soy de aquellos que me parece que ya dimos todas las herramientas y creo que no da para más, salvo que nosotros creamos de que uno te aconsejaría de que hay que tomar medidas extremistas, nuevas y arcaicas, porque ya son arcaicas, sí, porque realmente no tenemos la capacidad como seres humanos de entender cuáles son las reglas del juego. Yo te digo... En realidad los arcaicos parecemos nosotros. Totalmente, o sea, hoy depende exclusivamente de nosotros. Yo lo que digo es que lamentablemente por el frío uno se va a encerrar, va a estar nuevamente en espacios cerrados, donde no hay circulación, donde se prende la calefacción, donde se prende el aire acondicionado en calor, y ahí es donde vuelven nuevamente a brotar los contagios, si es que lo hay. Cuanto más gente vacunada haya, seguramente esto va a mermar, como le está pasando a muchos países, que uno de los más importantes que nos está demostrando la luz al final del camino es Israel. Hoy el que hace punta en lo que es vacunación es Israel. Dentro de lo que es nuestra región, el que hoy está haciendo también un muy buen trabajo es Chile. Y nosotros vamos liso y parejo, pero bueno, con errores, con defectos, con cosas nuevas, pero que yo trato de buscar lo positivo, y lo positivo es que están viniendo las vacunas, que esperemos que sigan viniendo. Ya no tiene sentido decir poco, mucho, por supuesto, para 44 millones lo que está viniendo no es lo que se requiere, lo que se necesita, pero la realidad es que es preferible tenerlo en un mundo que hoy el tema de vacuna es algo importante y todos la quieren y lamentablemente no hay para todo el mundo. Así que es una ardua tarea, y que cuando venga y como viene, lo único que hay que hacer es adecuarse a los grupos de riesgo como corresponde a la hora de vacunar. Los anticuerpos, dice un oyente que generó una infección con el COVID-19, ¿pueden batallar en la nueva cepa o ya no? No, batallan para la cepa que corresponde a la que él ingresó en el organismo. Si la cepa que viene es distinta, seguramente no va a estar cuidada. ¿Y la vacuna? Protegido. ¿Y la vacuna? La vacuna nueva, como te dije, hasta ahora lo que sí se ha demostrado es que ninguna de estas dos cepas que han venido, que son de Río de Janeiro y lo demás, han generado algún tipo de modificación en la inmunidad. Por suerte nos sigue protegiendo, por suerte estamos todavía cuidados y tampoco generó ningún tipo de agresión distinta a la que venimos viendo. Por lo tanto, eso es esperanzador. Por eso, hoy la herramienta fundamental, la que pedíamos desde el primer día, la que todos rezábamos que viniera, era o que aparezca un tratamiento o que venga una vacuna. Bueno, tenemos la vacuna, van a venir de otras marcas también. Hay diferencias técnicas que la gente creo que la va a confundir más si uno aplica. Algunas tienen más porcentaje, otras menos, otras se aplican una vez, las otras se aplican 2 veces, pero en definitiva es la única herramienta que tenemos para protegernos, y uno aconseja y cree que debe ser así, porque si no, esto no se termina mal, ¿no? Y continuar con la responsabilidad individual. Alguien dice, ¿qué pasa en un lugar donde se juntan 800 personas? Bueno, esto es cada vez más difícil de manejar, por más millones de multas que pongan, las fiestas clandestinas, los bailes autorizados, no autorizados y demás. ¿Qué pasa? Y no pasa nada más ni nada menos que lo que tiene que pasar en función de lo que cada uno se cuide, ¿no? Totalmente, es la responsabilidad. Es tiempo también, como siempre digo, de decir lo que hay que decir, por más que a veces suene mal o a veces no guste, para no ser repetidores seriales de los mismos. Lo que sucede es que esto depende de las conductas humanas. Por lo tanto, cada uno es responsable si cruza o no el semáforo en rojo, si el cartel se hace el distraído y no lo ve. Entonces, esto tiene que ver con las conductas individuales, por supuesto ante una responsabilidad social que excede a la personal para no ser egoísta. Bueno, nosotros tenemos las herramientas, nosotros ya le hemos enseñado cuáles son
las cosas que hay que hacer, también te hemos enseñado las que no hay que hacer y te seguiremos mostrando las cosas que vayamos aprendiendo porque esto lamentablemente es dinámico, como toda cosa nueva, y a veces quizás alguna cosa, como te decíamos, no sé, hace un mes que los mayores de 60 hasta ahora no estaba avalado porque no se sabía qué podía pasar, y te estamos diciendo que se tienen que vacunar los mayores de 60, por ejemplo, con esta vacuna. Pero con las otras vacunas, hoy están probando en chicos, o sea, hoy la de AstraZeneca, claro, ya está en experimentación en la utilización de la vacuna en los menores de edad, o sea, de 6 años a 18 años, hoy ya se está probando en jóvenes. Entonces quizás de acá a 6 meses estemos diciéndole que a los chicos en edad escolar hay que vacunarlos a todos y se vacunarán a los chicos. Bueno, eso porque es tiempo, porque uno en ciencia tiene que atravesar determinadas etapas que las entendemos, lo que trabajamos en esto, pero que la gente entienda de que no se puede hacer todo a lo alocado y así nomás, y como todo en la vida necesita tiempo, y sé que no tenemos todo el tiempo del mundo, pero uno en medicina lo primero que uno tiene que hacer es dañar, después curamos, pero la primera premisa es no hagamos más daño que el que ya tiene el paciente. Por lo tanto, es una buena herramienta, es lo que te viene, y seguramente las cosas van a cambiar día a día, producto de esto que es muy dinámico. Justamente vos hablas de dinámico, yo estaba haciendo como un vericueto acá donde digo, va mutando todo de tal manera, siendo que la situación puede ser, entre comillas, un poco más controlable porque ustedes, los profesionales, han ido conociendo la situación, pero va mutando de tal manera que hay que reforzar, subrayar, suscribir, ahondar en que cada uno de nosotros tiene que asumir responsablemente el rol de autoprotegerse y de tomar las medidas que sean necesarias para cada caso en particular. Y no hay otra opción, no hay otra alternativa. Tengo muy claro que vos en todo momento, desde el lugar que estuvieras, siempre decías no estamos para perseguir a nadie, pero bueno, había momentos en los cuales se podía ejercer algún tipo de control. Ya esto se ha excedido totalmente y bueno, en nuestras propias manos está todo. Sí, por eso te decía, Alfredo, que siempre tener en cuenta que siempre lo más fácil es echarle la culpa al otro, pero en todos los ámbitos de la vida, no estoy hablando de la vacuna. Siempre tratamos de que la culpa la tiene el de enfrente. Y la verdad que en este sentido, con eso no construimos nada, no construimos una mejor sociedad. Y la vacuna lo que también refleja en cierta manera es lo que somos, ¿no? Como sociedad. Las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Cuando nos unimos para hacer, qué sé yo, un respirador, cuando nos unimos para hacer un hospital respiratorio, cuando nos unimos para combatir, son las cosas buenas y después pasan las cosas malas que todos lo sabemos, sí. y no hace falta andar un poco en el tema. En esto es lo mismo, o sea, no porque no nos cuidan, no porque no nos hacen esto, no porque hay que poner multa, no porque no podés controlar a 44 millones de argentinos, menos a 7.700 millones que somos en el mundo. Tenemos que ser educados, así como, repito, lo pongo muy sonso para que se entienda, así como tengo que salir con cinturón de seguridad en la ruta, así como tengo que prender las luces, así como tengo que en el semáforo rojo pasar. Si yo paso el semáforo rojo, sé que hay algo que no lo estoy haciendo bien, bueno, ya es individual, no nos tienen que decir todo. Sí a los jóvenes, sí a los niños que dependen de los adultos, pero la responsabilidad está en el adulto, que repito, somos los que tenemos la responsabilidad en todos los ámbitos de la vida. Después, como siempre, el Estado o quienes nos gobiernan o quienes nos tienen que marcar en cierta manera los límites, son los que nos tienen que dar cuáles son las reglas de juego para atravesar este mundo. Pero la responsabilidad, en definitiva, es individual, es de cada uno, y cada uno decide sobre su futuro. Así que yo soy de esos que trata de no esquivarle al bulto, y sé qué rol cumple cada uno. Después, cada uno sabe realmente si las cosas las hizo bien o las hizo mal, porque uno no se puede autoengañar. Uno podrá engañar al de frente, al de al lado, al del costado, pero cuando pone la cabeza en la almohada, sabemos que en ese sentido uno no se va a engañar. Yo crucé el semáforo en rojo, y porque crucé el semáforo en rojo, cometí un accidente que le costó la vida a un chico que cruzaba en bicicleta. Listo, eso no te lo va a sacar más nadie de la cabeza, ¿no? Por supuesto que sugerimos vacunarse a todo el mundo, ¿no? Totalmente, pero ¿de qué depende la vacunación? Como siempre digo, porque si no también se generan confusiones. Hay dos herramientas. Una, ¿qué cantidad de vacunas van a venir? Eso lo sabemos, porque depende de la cantidad que vayas a tener, es la estrategia que tenés que tomar. Por supuesto que la primera herramienta no es
ni siquiera cuántas vacunas, ni siquiera es que la primera herramienta es educar. Tenés que educar, ¿por qué hay que vacunar? ¿De qué se trata la vacunación? ¿De qué se debe la vacunación? A ver, Alfredo, la Argentina es el país que más tiene vacunas de calendario obligatorio en el mundo, tiene 20 y que se hacen habitualmente y que tienen las mismas formas, las mismas estrategias. La Sabin, que la conocerás, que vino a cambiar la historia de la poliomielitis, que vino a... O sea, hay vacunas que se manejan de la misma manera, la temperatura, el transporte, todo lo mismo, pero 20. Nuestro país está capacitado para vacunar porque lo hace habitualmente con 20 vacunas, que es líder en el mundo. Por lo tanto, una vacuna más no va a cambiar la historia a la hora de vacunar, porque tenés vacunatorios, porque tenés instituciones que se dedican a vacunar de hace mucho tiempo. Entonces esa no es la preocupación. La preocupación es que la gente entienda la información como corresponde, que entienda que es la herramienta para terminar con esta pandemia y que vaya de manera tranquila cuando lo demás le demos seguridad para después vacunar. Una vez que ahora sí tengamos la vacuna, dependiendo de la cantidad de vacuna, qué estrategia tomo. Si voy a tener 44 millones de vacunas, vamos a vacunarnos. Todos, ¿quién? Todos. El que venga hoy ya se vacuna. ¿Me vienen 10 vacunas? Bueno, tenemos que priorizar. ¿Quiénes tenemos que priorizar? A los más vulnerables. ¿Quién? Bueno, empezamos con tenemos que sentarnos 2 minutos a pensar, a pensar la estrategia en función de la cantidad de vacunas que hay, como vos bien decís. Estrategias en base a posibilidades. Yo cuando planteo una estrategia en lo personal, como te debe pasar en la radio a vos, uno ambiciona el mejor programa y se prepara para el peor programa. Y después sale lo posible. Ni lo mejor ni lo peor, y te sale lo que te sale. Bueno, nosotros es lo mismo. Vos tenés, como cuando se planteó lo del hospital respiratorio, vos esperabas el peor panorama y después si se da el mejor panorama, buenísimo. Y si no lo tenés que usar, ni hablar, no era para enojarse y decir, mirá, hicieron eso al Pepe y ya está. Entonces, en esto es lo mismo, hay que plantear una estrategia. Imagínate que hoy, por ejemplo, en lo que es los docentes, en el propio plan de planificación de vacunación de los docentes, dentro de esto hay también prioridad. No es que se vacunan cualquier docente, no, empiezan con el preescolar, después siguen con primera infancia, después son los que son cuidadores de los chicos en los jardines maternales, y después los de primer grado, segundo y tercero, y van subiendo, escalando en 5 categorías, dependiendo ¿qué? De la cantidad de vacunas. Si vienen 1000, por decirlo de alguna manera, van todos. Ahora, si vienen 10 vacunas, primero vamos a los maternales, después vamos y así sucesivamente. Primero saber cuántas vacunas vienen para pensar cómo las aplicamos, claramente. Totalmente. Y con eso vas a proteger como siempre, porque acá se trata de cuidar al más débil, al más vulnerable o al que replica el contagio. Cuando uno habla de las docentes, es porque se va a encontrar con los chicos. Entonces, si la docente está protegida, no va a contagiar a los chicos, que ella es la que va a estar en todo con todos los alumnos que van a estar interactuando. O sea, es sentido común. Y como siempre, administrando lo que tenés, no lo que realmente necesitas. Entonces, si lo que tenés es eso, lo que tenés que usarlo de la mejor manera posible. Y esa es una estrategia válida, y siempre mirar el vaso lleno y no mirar el vaso vacío. Entonces, de no haber a tener, de lo que tengo, como lo mejor que lo uso para cuidarnos cada vez más y terminar con esto, que es lo que todos anhelamos y queremos, si Dios quiere que se termine, ¿no, Alfredo? Te agradezco mucho, gracias por ahora. Muy amable, ¿eh? No, por favor, a disposición, un cariño, y cuando gusten, estoy para lo que necesiten. Gracias, muy amable. El doctor Horacio Rodríguez en la mañana de la radio. Muchas gracias, Horacio.